Pues muchas gracias por la presentación. Buenos días a todos. Traigo muchas cosas que contarles y no sé si la hora va a ser suficiente, así que vamos a intentar hacerlo bien. Bueno, un cordial saludo a todos los asistentes de este encuentro, tanto a los que estáis de forma presencial como a los que asistís a través de medios telemáticos. Para mí es un inmenso honor estar hoy aquí y poner voz a los miles y miles de peregrinos que, a pesar de la fúnebre oscuridad que ha amortajado nuestro mundo desde hace año y medio, hemos acudido una vez más a la llamada del sepulcro que custodia los restos de nuestro querido Santiago. Yo no soy más que un sencillo peregrino como cualquier otro, y así que tengo que agradecer sinceramente a la ACC que me haya invitado precisamente a mí a este congreso y permitirme aportar mi humilde y particular visión de lo que significa vivir el camino en estos tiempos difíciles. Tengo que advertir que, lógicamente, cuanto les voy a contar a continuación no es sino mi experiencia personal, mi objetiva subjetividad, que como tal está cargada de matices que pueden diferir de los de otras personas, tanto por las percepciones sentidas en el camino como por la singularidad de la ruta que hayan escogido. Está claro que no se puede comparar el contexto jacobeo de este verano, con todo el mundo vacunado, en los estertores de la pandemia, o al menos de su mayor gravedad, esperemos, con el de la segunda mitad de 2020 o la primera mitad de este 2021, cuando todo era mucho más incierto y el camino sin duda era muchísimo más solitario y complicado. Asimismo, tampoco se pueden asimilar itinerarios como el que yo he hecho este verano, el Camino del Norte, por ejemplo, cuando pasaba por el solitario País Vasco, con otros mucho más populares y concurridos, o tramos más cercanos, como el francés desde Sarria o el portugués desde Tui. Por tanto, vaya por delante todo mi respeto a todo aquel que haya vivido experiencias divergentes con las mías, que sin duda serán complementarias. El Camino de Santiago forma parte de mi vida desde hace solamente 10 años. Poco tiempo, pero en tan corto tiempo he gozado de la gracia de peregrinar a esta ciudad maravillosa en 12 ocasiones, a través de variopintas rutas, desde el clásico camino francés, partiendo de la bellísima Saint-Jean-Pied-de-Port, hasta variantes menos transitadas, como un camino de San Salvador, que sirvió de prólogo al fabuloso primitivo, o aquel lebaniego y badiniense, que fue preámbulo de un místico y desolado camino de invierno. Cada peregrinación ha sido diferente de todas las demás, y no tanto por lo más obvio, el recorrido en sí mismo y los parajes que recorre, como por las vivencias, reflexiones, emociones y peripecias de cada episodio de mi bella historia jacobea. Podría recorrer 1000 veces el camino inglés desde Ferrol o Coruña y cada vez sería distinto de los anteriores. He peregrinado en solitario, con mi mejor amigo, con mi esposa, con mi hija y, cómo no, con innumerables peregrinos. Y en todos los casos, en toda ruta y en toda compañía, he sentido cómo el camino me transformaba y cómo me enriquecía. He visto cómo la luz del apóstol alumbraba mi senda, se encastraba en mi frente a la llegada del Obradoiro y regresaba conmigo a mi hogar, iluminando en derredor. Además de las citadas peregrinaciones, en noviembre de 2018 disfruté de un momento muy especial en esta ciudad de Santiago al celebrar con mi mujer y mis 2 hijos nuestras bodas de plata de matrimonio. Renovamos nuestros votos en la capilla parroquia de la Corticela, un rinconcito de la catedral por el que guardo una especial predilección y cariño. La abarrotamos de margaritas y pasión jacobea, y tengo que aprovechar la ocasión para enviar un afectuoso abrazo a don Salvador Domato, quien ofició la ceremonia con un derroche de cariño y sin duda es parte fundamental de un trance tan importante para toda mi familia. Mis bodas de plata fueron un broche dorado a mi relación con la casa del señor Santiago, con quien quedé más unido si cabe. Así pues, 12 peregrinaciones, cada una con sus notas distintivas, pero también con un denominador común: mi pasión por el camino. Una pasión que compartimos los cientos de miles que cada año viajamos hasta esta ciudad de las estrellas. La llegada a Santiago de todo peregrino está caracterizada por un cúmulo de sensaciones contradictorias. El exultante júbilo por arribar a la anhelada meta se combina con un amargo pesar por el final de la experiencia y el retorno a la vida cotidiana, la dulce rutina, a esa fútil existencia en la que nos movemos, mecidos por una cuna de conformismo y confort. Tales sentimientos contrapuestos se diluyen en un cóctel virtuoso, mezclado, no agitado, que se sirve templado, colina abajo, a través de las mejillas del peregrino, que contempla la barroca fachada de la catedral por última vez antes de volver a casa, sin poder ni querer dejar de mirarla. Atrás quedan días colmados de esfuerzo y sacrificio, descubrimientos, revelaciones, contemplación, oración y convivencia, encuentros con uno mismo y con los demás. La magia del camino, un crisol alquímico en el que la virtuosa mano de Boanerges forja con mimo una amalgama divina, una aleación obtenida a partir de la fusión de toda esa alma heterogénea, almas intangibles de peregrinos, que se tornan en oro bendecido por obra y gracia de la piedra filosofal jacobea.
Pero incluso los brillantes efectos de esa piedra filosofal se vieron empañados y la tierna sonrisa del apóstol en su camarín fue distorsionada en una mueca grotesca cuando el fenómeno jacobeo sucumbió por momentos ante la atroz pandemia que ha azotado nuestra plácida y orgullosa vida con una crueldad que no habríamos soñado en nuestras peores pesadillas. Esa vanidad tan nuestra, ese sentirnos por encima del bien y del mal, en la cima de la cadena alimenticia, ese mirar por encima del hombro a toda la creación, todo eso se vio brutalmente golpeado hasta tambalear sus cimientos por uno de los organismos más simples que pueblan nuestro planeta. Un diminuto virus cuya simplicidad solo es comparable a su ferocidad, que se extendió por todo el orbe con más celeridad de lo que tarda el peregrino que regresa a casa en fantasear con su próximo camino. El coronavirus se cebó con nuestra soberbia, nos noqueó con un golpe seco al estómago de esos que te mandan a la lona. Demostró que somos más vulnerables de lo que creemos. Y lo hizo segando precipitadamente más de 4,5 millones de vidas, que se dice pronto. Y no solo eso, también lo hizo alterando nuestro modus vivendi de un modo despiadado. No más abrazos, no más apretones de manos, no más contacto físico, ni siquiera intercambiar una sonrisa al quedar oculta tras un horrible trozo de tela. Fuimos confinados en hogares que se convirtieron en prisiones, incertidumbre por doquier. Como seres sociales que somos, las relaciones interpersonales forman parte inherente de nuestra naturaleza humana, y la desconfianza ante un simple estornudo fue prueba irrefutable de que desde marzo de 2020 algo ha cambiado en nuestro modelo de relación. La histeria de los más asustadizos contrastó con la falta de sentido común de los llamados negacionistas, demostrando que el sapiens no se mueve en blancos y negros, en código binario, unos y ceros, sino en una infinita gama de niveles de gris entre lejanos extremos. Pero entre tan tétricas tinieblas emergieron con fuerza 3 rayos de luz. El rayo de la fe, que nos ayudó a sobrellevar la situación con ilusión y optimismo y avanzar día a día con la esperanza de una pronta normalidad. El rayo del amor, que favoreció que muchísimas personas trabajasen sin descanso por mejorar la vida de los demás. Esos trabajadores esenciales, tantas veces aplaudidos, y muchos otros que por diversas causas interesadas nunca fueron mencionados, pero tienen el mismo o más mérito. Y el rayo de la ciencia, que permitió desarrollar en tiempo récord vacunas relativamente eficaces contra los perversos efectos del virus. Esos 3 rayos de luz nos llevaron en 18 meses a iluminar notablemente el panorama, a atisbar la luz al final del túnel. Todavía queda mucho trecho por recorrer. No podemos confiarnos ni tampoco desfallecer. El virus nos vigila en misericordia. Espera un resquicio por el que seguir haciendo daño como el agua que se cuela entre la roca. Como no podía ser de otra manera, el Camino de Santiago fue torpedeado en su línea de flotación por la pandemia. Si en 2019 acudieron 350.000 peregrinos a la capital compostelana, con una abrumadora progresión exponencial en los últimos años, en 2020 apenas se superaron los 54.000. Con el trimestre del confinamiento de abril a junio, lógicamente en blanco. El final de la primera ola y la irresistible necesidad de acudir al camino en busca de redención y respuesta provocaron un importante repunte ese verano, aunque nada que ver con lo visto este año, ya con buena parte de la población vacunada y la situación algo más controlada. Los 20.000 peregrinos de agosto del año pasado han sido más que duplicados este agosto de 2021. Pero salvando el pico estival, el camino aún no se ha recuperado totalmente de los devastadores efectos de la crisis. Este año la evolución está siendo satisfactoria, pero aún falta mucho para volver a esa tendencia exponencial truncada por el virus. En mi caso, desde mi bautismo jacobeo de 2011, cada año peregriné al menos una vez hasta Santiago. 2020 fue un forzado paréntesis dada la incertidumbre reinante, y ello me turbó sobremanera, pues era tanta mi adicción al néctar del camino que dejar de libar mi sorbo anual me privó de una parte esencial de mi dieta espiritual. Traté de saciar mi hambre y mi sed leyendo libros de temática jacobea, relacionándome con peregrinos, con hospitaleros, compartiendo tanto nuestras vivencias como nuestro voraz apetito por un nuevo bocado de camino. Pero lo único que conseguí fue incrementar mis ganas de volver. Sentía la continua llamada del apóstol y aunque me frustraba no poder atenderla, ello no era nada comparado con los miles y miles de vidas arrebatadas por el microscópico bichito. Recorrí algunas etapas del camino mozárabe, a su paso por la provincia de Córdoba, con la vana ilusión de encontrar algún caminante en la misma tesitura y relacionarme con él. Y me sentí en parte reconfortado al reencontrarme con las flechas amarillas, pero tampoco me sentía completo. Me faltaba la meta, mi querida catedral, el sepulcro, el olor de incienso del botafumeiro, bailando al son del himno del apóstol, los ojos humedecidos de otros peregrinos. No puedo concebir una peregrinación que no llegue a un destino sagrado. Tengo muchas ganas de hacer el camino bastanés, pero
Si salgo de Bayona y llego a Pamplona, ¿qué hago? ¿Vuelvo a casa? No siempre tienes más de un mes de vacaciones para poder llegar a Santiago. En mis caminatas rezaba al apóstol suplicando su intercesión ante Dios nuestro Señor para que nos libre de la funesta plaga, para que deje de morir gente, que los que aquí siguen consigan superar las secuelas, tanto emocionales como económicas, que tampoco son nada desdeñables, que tanto dolor quede atrás como un mal sueño del que aprender al despertar. Me refugié en la publicación de mi trilogía Crónicas Jacobeas, una obra muy personal que relata las 11 peregrinaciones que llevaba hasta entonces en forma de diario. Mientras escribía, una extraña mezcolanza de sensaciones se agitaba en mi interior, escalofríos de alegría al rememorar mis experiencias y latigazos de morriña y ansias por volver. Y me convencí de que el Señor realmente escribe con renglones torcidos que exceden nuestro entendimiento, que la pandemia tiene que tener algún sentido, y ese año debía quedarme en casa, por razones que escapaban a mi torpe entendimiento. Era peregrino, pero lejos de mi Santiago. Al fin llegó la vacuna y con ella renació la esperanza. Nuestra fe se vio recompensada, mas solo en parte, pues a fecha de hoy sigue muriendo gente y las dramáticas consecuencias de la pandemia aún colean y lo que queda. Pero ciertamente la vacuna supuso un avance importante. En ese contexto, cuando los primeros rayos de sol se colaban entre los negros nubarrones de la tormenta, decidí poner el punto y seguido y aventurarme en mi 12ª iteración. Llegaba el momento de volver. No soy yo precisamente de peregrinar en agosto, pues la flora y fauna que pueblan el camino no me parecen los idóneos. Pero tras la sequía de 2020, este año no me conformaba con cualquier cosa. Necesitaba una ruta larga, muy larga, y no podía escaparme del trabajo tanto tiempo. Si no era en pleno verano, cuando se reduce la producción y se ralentizan los proyectos. Por un momento se me pasó por la cabeza mi más ambiciosa asignatura pendiente, el camino desde la puerta de mi casa, el camino con mayúsculas. Salir de mi Córdoba, recorrer el camino mozárabe, enlazar con la Vía de la Plata en Mérida, seguir al norte y en Granja de Moreruela desviarme por el Sanabrés, reviviendo mi primer camino en solitario, el que hice en 2013, seguramente en el que más percibí mi transformación jacobea. Pero esa opción no solo me requería demasiados días, unos 40 para los 1000 kilómetros que se trata, sino que además es imprudente a todas luces recorrerla en pleno estío por las altas temperaturas, imaginen. Puede que Palmar en el camino te dé el pasaporte directo hacia San Pedro, pero no es cuestión de buscarlo tan descaradamente. Finalmente me decidí por el camino del norte, más fresquito, del que conservaba un importante círculo pendiente de cerrar, el de mi peregrinación de 2012, que inicié en la preciosa Luarca y tuvo un anómalo transcurso y un final agridulce. Esta vez marqué la casilla de salida en el puente de Santiago, sobre el Bidasoa, en Irún, en la misma frontera con nuestros vecinos galos. Remojaría mi alma en más de 800 kilómetros, más de 30 días de inmersión en el océano jacobeo. Así pues, agosto, mes por antonomasia para los turigrinos, ese término nada peyorativo que me enseñó Marifé, la entrañable hospitalera del albergue de Aseiza, ya felizmente jubilada, pero siempre formará parte del camino. Esos turigrinos, gente sin mochila y de taxi cuando llueve o cuando las ampollas agudizan su aullido, gente de equipo de música al hombro para ensordecer el trinar de los pájaros y acallar los susurrantes murmullos del apóstol. Agosto, mes eminentemente patrio, más evitado por los caminantes extranjeros por aquello de los calores, o vaya usted a saber. Mes en el que abunda la juventud, muchos peregrinos noveles, de los cuales buena cantidad acude al camino más por moda o curiosidad que otra cosa. Bendito sea el Señor si les despierta esa luz y les convierte en adictos como tantos otros. Por supuesto, hay 1001 excepciones a los que concurren al camino en agosto, porque de todo hay en la viña del Señor. Y como siempre digo, si algo caracteriza al camino es su carácter ecuménico y universal, que nos iguala a todos y a todos nos hace merecedores de la Compostela al arribar a meta. No hay peregrinos de primera y segunda, afortunadamente. Todos somos uno a los ojos de Santiago. Al analizar el camino del norte, allá por el mes de junio, me consterné al comprobar que la mayor parte de los albergues permanecían cerrados. Contacté con muchos de ellos y la mayoría desconocía cuándo retomaría su actividad y en qué condiciones de aforo y demás medidas sanitarias. Así pues, en esa crónica obsesión mía por evitar cabos sueltos, por primera vez en mi carrera planifiqué íntegramente una ruta cerrada, reservando desde casa el alojamiento de todas las etapas, en contra de lo que siempre he hecho. Ello lógicamente supone una tranquilidad, pero también limitaba toda posibilidad de alterar la estructura de la peregrinación. Si un día tenía ganas de andar más, lo siento, pero va a ser que no.
Si otro día las pasaba canutas por las lesiones, un tiempo infernal o por cualquier otra causa, tendría que agachar la cabeza, apretar los dientes y tirar para adelante hasta destino, porque taxi o autobús son términos que no caben en mi diccionario peregrino. Mi amigo Eduardo, alma mater de mi historia jacobea, quien me introdujo en este maravilloso universo y jamás se lo agradeceré lo suficiente, censuró tanta meticulosidad asegurando que la improvisación forma parte de toda peregrinación, y tenía razón. Compartía su criterio, máxime considerando que en muchos casos había tenido que echar mano de hoteles, pensiones y hostels, hospedajes muy alejados de la esencia del camino, al carecer de ese componente tan importante que es el de sentirte acogido y el de la convivencia, compartir con otros peregrinos en la tarde y no tanto la noche con esos ronquidos y demás parafernalia menos tentadora. A ello se sumaba el factor económico, cuestión nada baladí. Por ejemplo, en la localidad guipuzcoana de Deva tuve que apoquinar 70 eurazos por una pensión, ahí es nada. En San Sebastián, 60 por un hostel, que no deja de ser un albergue accesible a todo hijo de vecino. Y pagué por encima de los 60 por hoteles de prestaciones más que modestas. No me malinterpreten, por favor, yo soy un auténtico convencido de la máxima: el turista exige, el peregrino agradece. Cuando pagas 6, 10 o 15 euros, las pretensiones tienen que ser de cama y ducha, a veces fría y no pasa nada. Pero me parece lícito que un atentado contra la billetera también conlleve cierto grado de exigencia. Ya me hubiese gustado hospedarme solamente en albergues, pero lo que había era lo que había, al menos en ese momento, y formaba parte de la singularidad de un camino de por sí singular. Un larguísimo viaje en tren me llevó de Córdoba a Irún. Una vez allí, saqué lustre a mi alma a través del sacramento de la penitencia en la bonita iglesia del Juncal, de planta gótica y fachada barroca. Asistí a misa en medio de una señora algarabía, debido a su retransmisión por la televisión vasca. Señores, controlo el inglés, me defiendo en portugués y en italiano. Puedo entender perfectamente una misa en francés, pero créanme que lo del euskera es diferente. Muy pocas palabras pillé, aparte de laitá y algún que otro nombre propio que no se tradujese a la lengua local, como Don Ivane, que saben que equivale a San Juan. En fin, como mi amable confesor me aseguró que la Eucaristía era igual de válida para mí aunque no me enterase de nada, traté de interiorizar lo más importante de la liturgia y disfruté de los abundantes e interminables cánticos que también me resultaron muy peculiares. Mascarillas y distancia social recordaban permanentemente la presencia del puñetero coronavirus, alusión que persistiría a lo largo de todo el camino que estaba a punto de afrontar. Las primeras etapas a través de la hermosa Euskadi transcurrieron en un periquete, y eso que físicamente constituyeron el reto más relevante del Camino del Norte. De Irún hasta Bilbao, en 7 jornadas, ascendí un total de 5.000 metros, y descendí la misma cifra, que es peor. Subiendo te cansas, bajando te lesionas. Un trecho llano en el País Vasco es un mirlo blanco, solo hay subidas y bajadas, y más subidas y bajadas. Los ascensos los llevo bien, pero tanta cuesta abajo acabó haciendo rechinar mi maltrecha rodilla derecha, llegando a temer en algún momento lo peor, la temida vuelta a casa antes de tiempo. Una rodillera bien apretada, Voltadol bien untado, ibuprofeno y una fe en Santiago a prueba de bomba hicieron su trabajo y gracias al cielo la cosa no fue a más. A mi paso por tierras vascas apenas pude alojarme en albergues, todo estaba cerrado, así que tuve que pernoctar en multifuncionales hostels, que se pasaban el aforo por el forro, y alguna que otra pensioncilla. Fue la primera noche cuando me alojé en un hostel de San Sebastián, cuando el apóstol me regaló la primera lección del camino. Una enseñanza surgida de la perseverancia, la valentía y el amor propio. Había allí una chica danesa, médica, poco mayor que mi propia hija, que dominaba 1001 lenguas, pero no tenía ni idea de castellano y menos de euskera. Hice migas con ella, este era su segundo camino, el primero lo hizo desde León, me pareció una persona encantadora y charlamos toda la tarde. A eso de las 5 de la mañana, antes de acometer la segunda etapa, San Sebastián Zarauz, aquella chica me despertó zarandeándome y con su perfecto inglés murmuró bajo la mascarilla: José, me han robado la mochila esta noche. ¿Qué me estás contando? No puede ser. Salté de la cama de arriba de la litera. La suya estaba junto a una ventana que daba a la calle, a una altura un poco mayor que la de un bajo. Me dijo: alguien ha tenido que abrir la ventana desde fuera y ha tirado de la mochila. Tuvieron que ser dos, uno upado en los hombros de otro. Yo estaba indignado, avergonzado de mis compatriotas. He sido testigo de algunos hurtos en los caminos, pocos, muy pocos. Todos los que están aquí saben la gran seguridad que tiene el camino. Pero algo sí había visto, nada como aquello. Qué mal nacido puede robar la mochila a una humilde peregrina. Quizá ni siquiera sabía que era peregrina al estar en un hostel.
La pobre chica solo conservaba una bolsita con sus efectos más personales. Por suerte, dinero, documentación y la costosa medicación de una enfermedad que padece durmieron con ella. ¿Qué vas a hacer?, le pregunté. Pondré una denuncia en la Ertzaintza, seguiré adelante y ya compraré lo imprescindible. Me ofreció acompañarle, pero se negó en rotundo. Tú tienes que seguir con tu camino, esto es cosa mía. Tu camino es el mío, le dije. Se cruzó de brazos muy seria y exclamó, tienes que seguir por los dos. La abracé con fuerza, a tomar por saco la distancia social. La miré fijamente a los ojos y le susurré, esto es una prueba de Santiago. El apóstol te tiene reservado algo muy grande. Su sonrisa me convenció de que todo le iría bien. Ese día, la chica caminó hasta Zarauz. A la mañana siguiente, a primera hora regresó en tren a Donostia, fue a una tienda de Decathlon, compró otra mochila y algo de ropa, volvió en otro tren a Zarauz y echó a andar para llegar más allá de Deva, al filo del ocaso. Y Julie, esa aparentemente desvalida chica danesa que ven ahí, llegó a Santiago en 28 días, en una peregrinación envuelta en un halo divino, con una exultante alegría como muy pocas veces he visto. Caminamos juntos a menudo, compartimos muchas cenas y muchos buenos ratos, hasta que mi plan, blindado por las puñeteras reservas no cancelables, se le quedó corto. Alargó las etapas con respecto a las mías. Si mi media diaria era de unos 25 kilómetros, ella superó los 30, y llegó al Obradoiro 4 días antes que yo, y no por ganas de acabar, sino porque no podía dejar de caminar. Disfrutaba tanto de cada zancada que no sabía parar. La de esa chica fue la primera lección importante de este camino, la perseverancia, el esfuerzo y la fe en el Señor. Cualquiera habría tirado la toalla y se habría vuelto al hogar, frustrado, cabreado con el mundo tras semejante contratiempo. Por miedo, por rabia, desesperación, Julie me demostró que siempre podemos levantarnos por fuerte que sea la caída. Siempre hay una oportunidad para seguir adelante. Solo necesitas un puñado de fe y otro de esperanza. Y no me equivoqué, Santiago tenía un plan para ella. Ruego al cielo que supere su enfermedad porque tiene mucha vida de la que disfrutar, como lo hizo en el camino, y más con la luz jacobea que ahora luce en la frente. Mi segundo aprendizaje llegó solo unos días después. Estaba llegando a mi destino, la localidad interior de Marquina. Alcancé a una chica muy bajita y entradita en carnes, de piernas cortas y andares poco ortodoxos. Supuse que estaría ante su primer camino y me pareció que iba muy perjudicada, sin duda por tanto sube y baja que desquician al más pintado. Nos dimos conversación, llegamos a meta y almorzamos juntos. La susodicha era colombiana, trabajaba en Suiza. Me quedé ojiplático al escuchar que llevaba 9 años haciendo el camino. El mismo camino. 15 días anuales, desde la misma puerta de su hogar helvético, arrancando cada año donde lo dejó el anterior. De ese modo había atravesado Suiza, Francia y los Pirineos por la GR11, la Transpirenaica. Nada de la cómoda ruta de Napoleón por Saint-Jean-Pied-de-Port o el apacible paso escense de Somport, subiendo y bajando montañas de oriente a occidente hasta descender a Irún, con su mochila casi más grande que ella y durmiendo al raso cuando tocaba. Mi perplejidad creció a medida que me mostraba fotos de las espectaculares y de los abruptos parajes en los que había estampado sus huellas. Mi segunda lección, prejuicios. Los monstruos no viven debajo de tu cama, sino en tu cabeza en forma de prejuicios. Pensé en todos esos turigrinos sin mochila, injustamente prejuzgados, y recordé a un buen amigo que se ve obligado a peregrinar sin su fardo a la espalda debido a un accidente de tráfico que casi le cuesta la vida. Turigrino. Qué difícil evitar prejuzgar cuando solo vemos con los ojos y no con el corazón. Cuán diminuto me vi al ser testigo de la hazaña de Diana Carolina, esa chica redondita y pequeñita. Pedí perdón al Señor por mi soberbia y mi vanidad y le rogué que me ayudase a ver más con el corazón, con más respeto, conocimiento y prudencia. En el País Vasco apenas coincidí con una decena de peregrinos, la práctica totalidad jóvenes foráneos. Se me hizo muy extraño dormir en hostel, ya que a pesar de sus características similares a las de los albergues, los concurrentes son turistas de todo pelaje con los que no se puede forjar esa relación tan especial que nace entre peregrinos y no existe la figura del acogedor hospitalero. En ruta apenas coincidí con Julie, Diana Carolina y Francesc, un chico de Sabadell, poco más. Fue un trayecto solitario, de tiempo revuelto y alma agitada. En este camino había echado en la mochila mucho de lo que hablar con Santiago. Necesitaba respuestas a ciertas preguntas y me sentí algo torpe a la hora de plantearlas. Para ser franco, las tierras vascas no fueron demasiado provechosas, espiritualmente hablando, aunque algo saqué. Ahora bien, la vertiente paisajística fue impresionante, de lo mejor de toda la ruta. A quien como a mí le guste gatear cerros, si las lesiones no le castigan en exceso, disfrutará muchísimo del tramo vasco. Muy variado y ciertamente exigente, pero con recompensa al esfuerzo. Y abundantes momentos de soledad y de recogimiento, de esos que tanto aportan al peregrino que busca estrellas de Belén que le guían.
Ya saben aquello de el turista viaja, el senderista camina, el peregrino busca. En el País Vasco se encuentra. Y si yo no encontré más, fue simplemente porque no supe buscar mejor, sin más. Tras despedirme de Euskal Herria con una mirada atrás y un sentido agur bero bat, eskerrik asko, me adentré en Cantabria y la oferta de albergues creció, aunque tampoco para tirar cohetes. Aumentó progresivamente mi contacto con peregrinos, pero también se incrementó exponencialmente la afluencia de turistas. Y es que este verano todo el mundo tenía tantas ganas de salir de casa y disfrutar de unas vacaciones relativamente normales que la franja norte de nuestra vieja piel de toro estaba atestada de gente. En ruta apenas percibí tal masificación, solía ir solo, pero al atravesar poblaciones tan turísticas como Castro Urdiales, Laredo, Santillana del Mar o Comillas, la cosa cambiaba y mucho. Era difícil incluso almorzar o cenar, todo estaba reservado y unos precios disparatados. Me sentí peregrino en tierra de infieles, no me sentí acogido, no había hospitalidad. Solo había gente y negocio, poderoso caballero don dinero. A veces me costaba Dios y ayuda no despojarme de mi piel peregrina y sentirme un turista más. Con escaso contacto con otros caminantes fue sin duda el trecho más complicado desde la perspectiva emocional. En el ámbito físico, en ese escenario hicieron su aparición las desagradables ampollas, que me acompañarían casi hasta el final de mi viaje. Pero si les soy sincero, sus agudas punzadas a cada paso y las curas con aguja, hilo y betadine en destino me ayudaron a recordar quién era y por qué estaba allí. No hay mal que por bien no venga. El sufrimiento a veces es bueno. A medida que avanzaba por tierras cántabras, empecé a advertir que había más demanda que oferta de camas en albergues. El número de peregrinos poco a poco crecía por días, como gremlins multiplicados bajo una torrencial tormenta tropical. En el estupendo albergue del convento de la Trinidad de Laredo, donde llegué con Julie tras una fabulosa jornada, creo que ya hubo quien se quedó sin cama, y eso que es grande. En mi caso, las monjitas me asignaron una austera celda individual, en la que me pareció escuchar los susurros de Santa Teresa en ascética meditación. Mucho reflexioné en esa espartana estancia y muchas conclusiones saqué en solo una noche. Enorme contraste al día siguiente en Güemes, cuando me alojé en la cabaña del abuelo Peuto, regentada por el pater don Ernesto. Allí pude al fin gozar de un ambiente peregrino escrito con letras de oro. Muy frustrado al llegar a Güemes en domingo y a encontrar los dos bares de la plaza abarrotados sin posibilidad de comer, cansado e insolado después de larga y complicada etapa, el apóstol me echó un cable. Ernesto andaba por allí, me vio y tras ofrecerme un trago de vino, me llevó en coche al albergue, me invitó a su mesa y almorcé con él y su equipo de colaboradores. A la caída de la tarde, cena comunitaria de las de verdad, de las que se aprende. Y luego una charla en esa especie de capilla pintada con murales pseudoindígenas en la que lo de menos era el mensaje y lo demás la sensación de hermandad y acogimiento. Compartir pitanza, morapio y reflexiones con otros peregrinos me hizo volver a sentirme parte de algo mucho mayor que los motivos particulares que cargaba en la mochila, mis expectativas, preguntas, temores, fantasmas, arcoíris, esperanzas y sueños. En Cantabria caminé descalzo por numerosas playas, a cual más hermosa. Caminé errático entre rocas que ya estaban allí en tiempos de los titanes. Dibujé garabatos con la arena, en la arena con la punta de mi bordón, despidiéndome de malos augurios que se fueron atrapados por el salitre de la brisa cantábrica. El mar apaciguó mi alma y entre las olas encontré respuesta a muchas de las cuestiones que traía de casa. Más allá de Santander, el paisaje se tornó más prosaico y monótono, con largas etapas pisando casi en su totalidad el anodino asfalto, lejos de la compañía del inmenso gran azul. En todo caso, la continua soledad en ruta me ayudó a mantener una actitud de recogimiento, oración, búsqueda y transformación. La verdad es que en la primera mitad de camino, y casi me atrevería a decir que hasta la llegada a Galicia, me sorprendió apreciar tan solo exiguos signos de pandemia. Más allá de ver a cada quisque con la consabida mascarilla, mi sensación fue de relativa normalidad, tanto en los núcleos urbanos como en las grandes urbes. Verán, cuando estoy en el camino, las ciudades me huelen a soledad, las grandes ciudades me huelen a aislamiento. Es una extraña paradoja por la cantidad de gente que ves deambulando por la calle. Me inquieta la concentración de población con esa mirada algo deshumanizada, fría, como de robots que siguen algoritmos programados, muy alejada de esa mirada de lugareños, de los lugares más pequeñitos. San Sebastián, Bilbao, Santander o Gijón eran hervideros de lugareños, turistas y otras especies apelmazadas sobre el tórrido pavimento metropolitano. Comercios, hostelería, todo parecía funcionar a pleno pulmón, con alguna restricción, claro, la barra de los bares inoperativa, alguna que otra mesa precintada, colas para entrar en algunos negocios como las farmacias, pero en general, como digo, bastante normalidad.
En los escasos albergues en los que tuve posibilidad de hospedarme, eso sí era realmente una gran diferencia, no percibí que se restringiese el aforo, pues todas las camas se ocupaban y a veces estaban muy pegaditas. Cartelitos COVID, gel hidroalcohólico, obligatoriedad de mascarilla y todas esas cosas, pero a la hora de la verdad, la de dormir y compartir 8 horas de nitrógeno y oxígeno en un espacio tan reducido, me sentí tan hacinado como en cualquier camino anterior. Yo no soy de los asustadizos, ni tampoco de los negacionistas, así que mantenerme en esa gama de grises me ayudó a dormir a pierna suelta con las precauciones justas y necesarias. La cosa cambió radicalmente al llegar a mi querida Galicia. Más albergues abiertos, tanto en los finales de etapa clásicos de las guías como en las localizaciones intermedias, y más respeto a las normas de seguridad, con aforos de entre el 50 y el 75 en función del tamaño de las habitaciones y la separación entre literas. Lo que ni mucho menos fue exclusivo de Galicia fue el exquisito comportamiento de todos los hospitaleros del camino. Amable, servicial, acogedor, más cercano que nunca, sin duda muy conscientes de la importancia de su rol en estos tiempos tan complejos. Siempre he admirado la labor del hospitalero, tanto de los albergues privados como muy especialmente del voluntario. Es al que no afecta interés pecuniario alguno, tan solo su generosa y altruista entrega por los demás. Desde aquí mi afectuoso agradecimiento a todos ellos. En este camino solo he podido pernoctar en albergues privados, que son los que admiten reserva. Al charlar con sus regentes he sido testigo de su desesperación por el pasado 2020. Ese año que el coronavirus arrancó de cuajo de nuestro calendario, quebrando el resultado financiero de muchos proyectos privados en los que la inversión y el endeudamiento habían sido considerables. En ciertos casos, los propietarios del albergue habían tratado de mitigar las pérdidas del ejercicio anterior incrementando los precios, algunos tal vez demasiado. Algo similar sucedió con la restauración. Llegué a pagar más de 25 euros por menús bastante discretos, lo cual me parece exagerado e injustificable por más que trate de empatizar y entender la situación. Este tema también cambió al llegar a tierras gallegas, donde los menús de 10 a 12 euros volvieron a aportar sensatez. Está claro que todo el mundo tiene que ganarse la vida, pero creo que el incremento de precios en algún caso puede ser hasta contraproducente, porque muchos peregrinos optaron por cocinar en el albergue o comprar viandas en algún supermercado. Esto es un clásico del camino, lógicamente, y yo lo hago con mucha frecuencia, pero quizá este año lo he visto incrementado, ahora que las billeteras han sufrido más de la cuenta. Hasta la llegada a Galicia, no fueron pocos los peregrinos del Camino del Norte que se las vieron y se las desearon para encontrar alojamiento, si no tuvieron la precaución de reservar anticipadamente. He visto absurdos madrugones, echar a andar a las 5 de la mañana, privando a los sentidos de los regalos del camino. Y carreras frenéticas para llegar a los albergues. No quiero pensar lo que pasaría en otras rutas más transitadas, como el camino francés, el portugués o el inglés. La afluencia de gente en un mes de agosto, en el que llegaron a arribar hasta 2000 peregrinos al día a Santiago, desbordó la de por sí mermada capacidad de los albergues. Algunos peregrinos optaron por dormir al raso, otros tuvieron que rascarse el bolsillo y tirar de acciones más gravosas. En mi caso me congratulé de llevar el plan cerrado desde casa, aunque quizá me adelanté demasiado, porque después de junio, cuando lo reservé todo, abrieron algunos albergues más, quizá lo suficientes como para ir reservando en ruta con 3 o 4 días de antelación, si no quería ser parte de esa carrera frenética. También es cierto que en algún caso me habría visto obligado a alargar las etapas, lo cual habría afectado a la fecha de incorporación de mi mujer, que lo haría en Luarca y estaba predeterminada por sus vacaciones. Así pues, di mi plan por bueno a pesar de los pesares, y aunque solo pude dormir en albergues en 2/3 de mi periplo, pude disfrutar de suficientes encuentros con otros peregrinos para darme por satisfecho en ese ámbito. Esas reuniones en las que se mezclan personas de toda condición social, cultura, raza, religión, opinión política o sexualidad, forman parte esencial del fenómeno jacobeo, y sin duda su resultado es el enriquecimiento de todos. Tolerancia, respeto, empatía, aprendizaje. No se juzga a nadie, pues todos calzamos las mismas botas de suela desgastadas. No se critica a nadie, pues todos sufrimos las mismas lesiones. No se menosprecia a nadie, pues todos gozan del mismo modo de su propio camino, de la búsqueda del tesoro particular, del que no existe una X que marque el lugar. Qué bonito sería extender la fraternidad y la concordia de los albergues a todos los rincones de este planeta nuestro, creciendo como sociedad y convirtiéndonos en un megaorganismo en simbiosis con la naturaleza, generosa obra de Dios. Pero sigamos con la ruta que habíamos dejado en Cantabria. Más allá de la preciosa San Vicente de la Barquera, que me transportó a mi querido lebaniego badiniense de 2017, tras la localidad de Unquera, crucé el puente sobre el Deva y pisé suelo asturiano, comunidad muy querida por mí al estar bendecida por el camino primitivo.
Pues esa es mi predilecta entre todas las rutas, la que inauguró, dicen, Alfonso II el Casto allá por el 813, sin duda sin saber el fenómeno que estaba iniciando. El monasterio de Cornellana, poblaciones como Salas o Tineo, la incomparable travesía de montaña a través de hospitales hasta Verducedo, el fabuloso descenso al embalse de Salime, ese místico paraje de Montouto con su capilla, los restos de un antiguo hospital de peregrinos y un dolmen neolítico que rebosa energía telúrica, la mágica Lugo, su impecable muralla y su preciosa y coqueta catedral, y cuestas infinitas, cuestas de las que me hacen gritar y cantar alabanzas al señor Santiago, seducido por tanta belleza y majestuosidad. Sí, mi amor por el primitivo no tiene límites. Pero esta vez no tocaba. Esta vez tocaba bordear el Principado por la costa, nada de interior, nada de montaña. Y no negaré que me sentí dulcemente tentado, 4 kilómetros pasado Villaviciosa, epicentro mundial de la sidra, en la bifurcación Oviedo izquierda, Gijón recto. Me sentí tentado de desviarme a la capital, revisitar la Catedral de San Salvador y volver a mirar a los ojos a mi querido primitivo. No podía ser, tenía que cerrar el círculo del Camino del Norte. Todo estaba reservado, María venía a Luarca. Así pues, seguí de frente, mirando de soslayo a la izquierda, con los ojos vidriosos. Volveré al primitivo más pronto que tarde. El Camino del Norte asturiano me regaló muchos momentos memorables, como el salvaje trayecto campo a través por los bufones de Santiuste, un bellísimo litoral rocoso y escarpado, acantilados por los que erré sin flechas ni mojones, tan solo siguiendo mi instinto, escuchando los halagos de un oleaje que golpeaba con fuerza, generando melodías celestiales. O el sugerente albergue de San Esteban de Leces, con una encantadora hospitalera, Yoli, y agradables charlas con otros peregrinos. O la kafkiana ruta de las Bayotas, 7 durísimos descensos, seguidos de otros tantos demenciales ascensos que exigieron de mis piernas y mi paciencia lo mejor. O mi reencuentro con la preciosa Luarca, donde se incorporó mi esposa, dando inicio a un camino muy diferente. O el premiadísimo cachopo del Pozo de Huelita en La Caridad, sabroso hasta decir basta. O el bucólico paseo por Tapia de Casariego y la idílica playa de Penarronda. Cierto es que también tuve que cruzar zonas más prosaicas, como la interminable entrada a Gijón, o su horrible salida oscurecida por el humo de las chimeneas de la industria siderúrgica, un ambiente que se eterniza al llegar a Avilés. Pero es un precio que se paga con gusto, a cambio de tantas cosas buenas. En cuanto a la pandemia, las restricciones en Asturias fueron casi inapreciables para mí. Es más, llegué a pensar que si no se producen más contagios, no será precisamente por nuestra prudencia y nuestro sentido común. Poblaciones como Llanes o Ribadesella estaban tan atestadas de turistas que cualquiera diría que lo del COVID no era más que un triste cuento victoriano surgido de la prodigiosa mente de Oscar Wilde o Charles Dickens. Como decía aquel, si no pasan más cosas es porque no quiere, porque Dios no quiere, en fin. Mi camino cambió radicalmente con la incorporación de María, mi mujer. Huelga decir que me encanta peregrinar con ella, extendiendo su rol de compañera de camino existencial. Pero ahora que no me oye, tengo que confesar que en soledad me resulta más sencillo meditar, rezar y charlar con Santiago. Estoy más atento a las señales que solo se ven con el corazón y tiendo a abrirme más a hospitaleros y peregrinos. Siempre recomiendo a la persona que me pregunta por hacer el camino, siempre recomiendo que su primer camino sea en solitario. Y a ser posible sabiendo lo menos posible, solo que siga flechas amarillas. Así todo, paradójicamente, fue en la última sección de este largo camino, el que transcurrió por la mágica Galicia, donde más relaciones interpersonales pude cultivar. Tras el fantástico y vertiginoso Puente de los Santos sobre la ría de Leo, al fin pisamos terra de meigas, accediendo a Ribadeo. Y desde entonces, como antes indiqué, percibí una mayor rigurosidad en la disciplina para mantener a raya esta calamidad que nos ha tocado vivir. En Galicia solo me alojé en albergues, por fin, aunque cambié las literas de Arzúa y Pedro Buzo por habitaciones dobles, en un misántropo ramalazo de esquivar la masificación del francés, al menos en el descanso nocturno. Me alojé en algunos de los mejores albergues de toda mi vida peregrina, realmente excepcionales, diseñados con un esmero y un cariño que cada rincón deslumbraba. Empaticé con los hospitaleros y con la debacle económica de 2020 que este 2021 no terminará de solucionar, porque aun siendo año santo, con la población vacunada y cierto control sobre la pandemia, obviando los meses estivales, el resto del ejercicio no será suficiente para compensar la inversión y cubrir deudas pendientes. Espero de corazón que 2022, inédita prórroga de año santo, sirva para normalizar las cosas y que tantas personas que se aventuraron en tan laudable proyecto vean que los números comienzan a cuadrar. ¿Le he dado yo?
Alguien le ha dado. Me quedan 20 minutos, no digo más. Asturias, no, pero por ahí no íbamos, ¿no? Galicia, ahí, estábamos ahí. Ya estaba en Ribadeo. Bueno, pues lo dicho, que tantas personas que se aventuraron en tantos proyectos vean que los números empiezan a cuadrar. Quiero trasladar desde aquí mi más sincero agradecimiento a todos los hospitaleros, hosteleros, comerciantes y resto de personas que en estos tiempos tan difíciles han dado el do de pecho para mantener vivo el camino a base de esfuerzo, tesón y sacrificio. Lógicamente, entre esas personas está toda la familia de la ACC y su labor de voluntariado en la oficina del peregrino, en albergues o donde quiera que sea. Gracias a todos ellos me he sentido acogido una vez más en mi travesía por tierras jacobeas. Todos los peregrinos tenemos una deuda con ellos, que Santiago les ilumine. Mi tránsito por Galicia, siempre en diagonal, en dirección sudoeste, me llevó por hermosas localidades que bien recordaba de mi camino de 2012, como Mondoñedo, capital de provincia del antiguo Reino de Galicia, y la magnífica Catedral de la Asunción del 13, o Lourenzá y el magnífico monasterio de San Salvador, fundado en el 10 por el conde santo don Osorio Gutiérrez, y por supuesto, Sobrao dos Monses y su monasterio cisterciense de Santa María, también del 10, donde rememoré momentos muy gratos de mi visita anterior y asistí emocionadísimo a un oficio de vísperas en el que, créanme, vislumbré el dulce rostro de Santiago en los 10 monjes que formaban un círculo en una pequeña y demasiado moderna capillita. El bueno de Boanerges me observaba con ternura, satisfecho por una peregrinación muy especial que se acercaba a su final. La confluencia con el francés, que aun estando rebosante lo esperaba todavía más, fue el corto epílogo que me condujo en un santiamén a la tercera ciudad santa de la cristiandad. Nada nuevo bajo el sol, gente de todo tipo, mucho turigrino tan respetable como el que más, y mucha sensación de negocio alrededor del camino, lo cual siempre resta un ápice de espiritualidad. Pero bueno, en este caso no me importó, había tenido 4 semanas, tiempo más que de sobra de degustar todos los ingredientes de la receta jacobea, tiempo de conversar con el apóstol, de encontrar respuestas a mis preguntas, de reencontrarme a mí mismo una vez más y de encontrar respuesta a otras preguntas que surgieron del fondo de mi ser y ni siquiera sabía que estaban allí. Había tenido tiempo de rezar mientras trepaba extenuado, mientras me empapaba por la lluvia, tiritaba de frío o me abrasaba por el sol de mediodía. Había rezado hasta por el apuntador, hechizado por la magia del camino, abducido por sus bondades, y a pesar de caminar con dolor desde la primera semana hasta casi el último día, disfruté de este 12º como del que más. Y sí, tuve problemas físicos. La tendinitis de la rodilla en los Montes Vascos, como consecuencia de ella, tendinitis en ambos gemelos por no pisar bien, ampollas hasta en las pestañas. La espalda quebrada por el peso de una mochila engordada por inevitables compras, como el dulce de leche elaborado por los monjes de Sobrao, que cualquiera se lo pierde. Pero mis molestias no eran nada comparadas con la que sufrió en silencio, aquí abajo, mi esposa María. Con una vejiga que le ocupaba media planta del pie, recorrió su camino sin quejarse una sola vez, asumiendo el suplicio como una prueba del cielo. Solo de vez en cuando me decía: José, un poco más despacito. María iba haciendo una promesa. En su 5.º camino había prometido a Santiago embarcarse en su 5.º camino si mi hijo sacaba adelante sus oposiciones. Y la sacó. No pudo decir que no. Sufrió, pero como se suele decir, sarna con gusto no pica. Fue el auténtico paradigma de la máxima: un peregrino sin buen humor es como un mundo sin color. Jamás dejó de exhibir su sonrisa y de regodearse en las dádivas del camino, sepultando su dolor bajo toneladas de convicción e ilusión por plantarse ante el Señor Santiago. Y con ello me dio una nueva lección sobre cómo superar los obstáculos, al igual que Yulí, a base de fe, esperanza y dosis titánicas de esfuerzo y de coraje. En mi tránsito por tierras gallegas, al internarme en las profundidades de la provincia de Lugo, reconocí muchos rincones recónditos de mi paso de 2012, como ese de la foto. Casi aprecié las huellas de mis antiguas botas chirucas, de cuando hollé por primera vez esos parajes silenciosos y solitarios. Y mucho medité sobre el paso del camino por mí, que no al revés, en esta década de mi existencia.
Reflexioné sobre la persona que veo en el espejo y cavilé sobre si siento serenidad o turbación al contemplar en el sendero mi sombra proyectada por los primeros rayos de un sol perezoso que nace a mi espalda por oriente. Y vi aspectos a enmendar y otros a pulir y reforzar. Medité sobre la pandemia, sobre todas esas vidas arrancadas de raíz sin previo aviso, almas extirpadas de sus cascarones sin tiempo de reencauzar los torrentes desbocados que habían salido de sus vaguadas. Y no solo pensé en los que se fueron, también en los familiares que se quedaron sin siquiera la posibilidad de despedirse de ellos. Fui consciente de lo afortunado que soy, al disponer cada día de la oportunidad de mirar al firmamento, dar gracias por todo lo que se me ha dado y seguir avanzando para que cuando me mire al espejo dentro de otros 10 años, sonría y susurre: bueno, vamos mejorando. En este camino la pandemia me hizo ver de otra forma la existencia terrenal, con cierto temor por nuestra fragilidad, valorando cada inspiración y cada inspiración, cada gota de lluvia y cada baño de sol, ese maravilloso regalo que es la vida donde todo tiene arreglo mientras sigamos respirando. Tiempo para ir a más, para que cuando la dama de la guadaña me abrace, quienes me recuerden lo hagan con 3 palabras: era buena persona. Para que cuando me plante ante el Padre, me reciba con una sonrisa y exclame: fuiste un poco pillastre, pero bueno, aquí estás. Al fin llegamos a Santiago, y la señora de la ciudad de las estrellas, la majestuosa catedral, refulgía con más brillo que nunca, ajena al dolor causado por el virus, sonriendo complacida ante el júbilo de las decenas de peregrinos que nos agolpábamos en el Obradoiro. Por razones obvias, no me fundí en un abrazo con mi amigo santiaguiño en su representación sedente, ubicada en el camarín tras el altar mayor. Teniendo en cuenta que siempre le manoseo y le beso la coronilla, si todos hiciéramos lo mismo, imaginen el paraíso que sería para el COVID. Pero ello no me turbó, pues había percibido el abrazo de Santiago durante más de un mes de viaje. Y le sentí caminando a mi lado. Además, también percibí su cálido abrazo al postrarme ante el sepulcro, que a fin de cuentas es la parte más sagrada de nuestra basílica. En mi 12ª llegada, la de la peregrinación en tiempos de pandemia, nos faltó una sola de las emociones que protagonizaron los 11 episodios previos, porque hay ciertas cosas contra las que nada puede el maldito coronavirus. La fe inquebrantable de quienes caminamos en pos de nuestro destino bajo el ala protectora de nuestro Señor Jesucristo y la Santísima Virgen y alumbrados por la luz de Santiago. La esperanza siempre viva, palpitante por tiempos mejores que están por venir, de vientos que alejarán las nubes de esta plaga casi bíblica y dejarán un cielo expedito para que el sol triunfante riegue de vida, paz y amor esta tierra nuestra. Los sueños e ilusiones que todos guardamos en el fondo de nuestra alma, sueños en una tierra prometida a la que arribaremos algún día cansados de tanto caminar y a la vez confiados en que el de arriba nos reserva lo mejor al final del camino, como oasis en el desierto, fuente en la montaña, techo, ducha y cama al final de una dura jornada de peregrinación. La sonrisa de quienes peregrinamos a Santiago, la fraternidad que se respira en un albergue, la cálida mirada del hospitalero que te acoge con los brazos abiertos y se desvive por atenderte, las lágrimas por el dolor de ampollas y tendinitis y las lágrimas por la emoción exacerbada al postrarse en la cripta ante el sepulcro plateado. Dios sabe que no hemos de avergonzarnos de nuestras lágrimas, pues no son sino la lluvia que limpia el polvo que recubre nuestras botas y nuestros corazones. Son cosas contra las que nada puede hacer este bichito lleno de mala leche. Esta 12ª iteración no ha variado de las anteriores en lo esencial. En eso que aseguraba el Principito es invisible ante los ojos: el amor y la amistad, 2 de las características inherentes al Camino de Santiago. He visto amor y amistad en los ojos de los ancianos lugareños, en las gotas de rocío que perlan una telaraña, en las vacas que no usan mascarilla ni respetan la distancia social, en cada rosado amanecer y en cada naranjado ocaso. He visto amor y amistad en las huellas que me precedían en la tierra blanda, y he plasmado mi amor y mi amistad en mi propia huella, esperando a que llegue la siguiente para sobreescribirla y ahondar así la leyenda del camino. He visto amor y amistad por doquier, y ese es el mayor síntoma de que ni esta pandemia ni ninguna otra plaga podrá jamás derrotar los valores principales de una ruta de peregrinación que sigue en auge, más allá de modas pasajeras, demostrando que en estos tiempos de frivolidad, superficialidad y laicismo aún hay hueco para la espiritualidad, para el amor desinteresado, para la reflexión y el aprendizaje, para mantener la fe en el mensaje evangélico y en los designios del Señor, por inescrutables que sean. Esta pandemia pasará, como muchas otras pasaron en nuestra historia.
Permítanme dudar que nos sirva para crecer demasiado como sociedad y avanzar en nuestros valores. Ya saben ustedes aquello de que quien nace lechón muere cochino. Pero hemos aprendido, eso sí, a apreciar ciertas cosas que antes simplemente dábamos por sentadas. A veces tienes que perder algo para que aprecie su valor. Como decía Víctor Hugo, es en las noches de diciembre, cuando el termómetro está a cero, cuando más pensamos en el sol. O como decía mi padre, artillero de pro, solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena. En todo caso, espero que esta crisis nos ayude a valorar más los pequeños detalles de la vida, a pensar que cuando está nublado el sol sigue brillando sobre las nubes y que la lluvia no es sino un baño de sol líquido. Incluso cuando la devastación asola nuestra vida, hemos visto crecer brotes de esperanza a partir de semillas sembradas en tiempos pasados. Por ello debemos aprender de todo esto y sembrar buena simiente ahora, para que la próxima crisis, que sin duda llegará con la forma que sea, nos coja mejor preparados. No tenemos mucho tiempo, debemos ponernos ya con ello. Que la avesana de nuestra vida se siembre con semillas de optimismo, de fe en el Señor, de confianza en el futuro, de servicio, tolerancia y respeto, de amor y esperanza. Una esperanza, piedra angular de este Congreso de ACC, junto con el acogimiento, en que nuestra senda conduce a un lugar mejor, libre de todo virus, de toda clase de maldad. Así pues, avancemos juntos cogidos de la mano. Y cuando un día nuestro Padre pose suavemente sobre su mano, sobre nuestro hombro, cuando el cielo gris del atardecer nos envuelva en una dulce oscuridad y seamos reclamados por el otro lado, entonces sonreiremos, pues nuestro camino no acabará sino de comenzar, por siempre peregrinos. Les deseo a todos de corazón un buen camino, que la luz de Santiago les ilumine y les guíe a través de las tinieblas y superen todos sus miedos e inquietudes alcanzando la virtud y la quiecencia de nuestro Salvador. Es todo. Muchas gracias.